Evangelio de diciembre 16, 2013, Mateo 21, 23, 27. Jesús, llegado al templo, mientras enseñaba se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo, diciendo: ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Y quién te ha dado tal autoridad? Jesús les respondió: También yo os voy a preguntar una cosa. Si me contestáis a ella, yo os diré a mi vez con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos discurrían entre sí. Si decimos del cielo, nos dirá: entonces, ¿por qué no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tenemos miedo a la gente, pues todos tienen a Juan por profeta. Respondieron pues a Jesús: no sabemos. Él les replicó a sí mismo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Esta escena del Evangelio sucede justamente después que el Señor ha lanzado a los vendedores del templo y también después de que había lanzado a los vendedores del templo le habían llevado a los ciegos, a los sordos, a los mudos, y el Señor les había devuelto la vista, el habla, la escucha. Aquello justamente que Dios había predicho a través del profeta Isaías y de otros, había sucedido el día anterior. Pero estos supuestas autoridades legítimas humanas del templo, los sumos sacerdotes y los ancianos, estaban dolidos con Jesús porque les había dado justamente en donde más les dolía, que era en el bolsillo, en el interés económico, porque los vendedores no podemos dudar que estaban arreglados con los sacerdotes para que de las ganancias participaran. Así que van a reclamarle al propio Dios. Los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo, que son los primeros que deberían de reconocer los signos que Dios está dando para que reconozcan a su Hijo, es decir, que Dios mismo está en medio de ellos, pero están cegados. Van a reclamarle a Jesús: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado tal autoridad? Para poder ellos decir: ninguno de nosotros te ha dado ninguna autoridad. ¿Cómo es que estás enseñando? ¿Cómo es que corriste? Más aún, Jesús enseña la verdadera doctrina de Dios, no la doctrina que los sacerdotes, los ancianos, los escribas y los fariseos, toda torcida, habían preparado para sus propios intereses. El Señor les pregunta a su vez. Yo les voy a hacer una pregunta y si me contestan, les voy a contestar a ustedes. El bautismo de Juan, ¿de quién era? ¿Del cielo o de los hombres? Y estos hombres, sumos sacerdotes y ancianos, delante de Dios y sin poder siquiera reconocer a Dios, se ponen a sacar cuentas. Si decimos que del cielo, va a reclamarnos porque no le creísteis. Si decimos que de los hombres, nos echamos encima a la gente porque tienen a Juan por profeta. Es increíble cómo se repite y se cumple Vox Populi, Vox Dei. La voz de la gente, la voz del pueblo es la voz de Dios. Porque la gente sencilla tiene capacidad para poder reconocer la obra de Dios mejor que muchos de los líderes. Tenemos miedo a la gente porque tienen a Juan por profeta. Y mejor responden: no sabemos. Así no nos comprometemos ni nos puedes reclamar nada. Pero delante de Dios, ¿quién puede hacerse el astuto? Nadie, porque el propio Dios conoce los corazones de ellos mismos. Y el Señor les dice: yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago esto. De aquí vendrá poco después el encono creciente de parte de los sacerdotes, de los ancianos, de los fariseos, de los escribas en contra de Jesús. El rechazo manifiesto contra el Hijo de Dios para matarlo. Pero yo te invito el día de hoy. Es posible que tú y que yo podamos estar ciegos también de esta manera como los sumos sacerdotes y los ancianos. Simplemente te diría que si todo a tu alrededor parece oscuro,
que si todo a tu alrededor hay como desesperación y no ves la esperanza ni la luz de Dios, es porque ciertamente te falta que Dios te abra los ojos. Porque aún en medio de la más grande desesperación, la fuerza de Dios está presente y no sucede nada que no permita a Dios. Y todo lo que sucede, aún las desgracias, son para el bien de los que amamos a Dios. Nosotros también podemos caer fácilmente en esto, en esta ceguera de los sumos sacerdotes y los ancianos, cuando nos dejamos arrastrar por el interés económico, cuando nos dejamos arrastrar por la soberbia, por la vanidad, por el deseo de poder o de placer, por cualquiera de aquellos pecados, por la pereza, por la glotonería. Cuántas cosas que nos afectan y que nos ciegan. Seamos sensatos, hermanos, reconozcámonos pequeños delante de Dios. Pidámosle más bien que Él abra nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca, los ojos para ver sus obras, los oídos para escuchar su voz, la boca para alabarlo. Y preparémonos, hermanos, preparémonos justamente para que si somos preguntados por Dios, podamos contestar de manera honesta y humilde, pero sobre todo, podamos nosotros esperar el cumpleaños del Señor, la Navidad. Esperar con esa alegría de los que son rescatados del destierro. Hagamos el esfuerzo por acercarnos al Señor, por acompañarlo, y no murmuremos de otros que quizá todavía siguen haciendo este rechazo de Dios. Más bien hagamos oración por ellos y cuidémonos mucho nosotros de que nuestro rechazo no sea tal, de que nuestras acciones sean verdaderamente buscando el rostro de Dios. Que Dios les bendiga, hermanos.